Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso La violencia política contra las mujeres en razón de género, antes de campaña, en la campaña y después de la campaña, contextos y manifestaciones. Soy la doctora Andrea Samaniego Sánchez, bienvenidos. Bueno, para empezar quisiera comentarles un poco de mi formación profesional para que vean o para que entiendan cómo es que yo me involucro con estas investigaciones, cómo es que yo analizo los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, después hice una maestría en Estudios Políticos y Sociales y un doctorado en Ciencia Política. Y ahí a mí me interesaba y todavía me interesa analizar el discurso político, el sistema político mexicano y el feminismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se van entrecruzando todos estos temas? En ese sentido, empecé a estudiar en particular las manifestaciones de la violencia en el contexto político, por eso es que estudio la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este módulo se llama Aspectos conceptuales sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, y lo que vamos a estudiar, lo que vamos a revisar en este módulo es, pues, cuál es el contexto de la violencia, ¿no? Entender distintos tipos de violencia y cómo estos se van enmarcando o cómo estos tienen relación con la violencia política contra las mujeres en razón de género. Después revisaremos el marco legal que define este tipo específico de violencia y, por último, veremos las manifestaciones de la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral. El módulo 2, lo que revisaremos es el uso de los medios de comunicación y redes digitales en la manifestación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a analizar, bueno, pues qué es la violencia digital y qué es la violencia mediática, cuál es el papel de los medios de comunicación en el marco legal y digamos que en un contexto electoral normal, y cómo es que se manifiesta o se presenta violencia política contra las mujeres en razón de género a partir de los medios de comunicación. Por último, revisaremos cómo es el papel de las redes sociodigitales y el papel del Internet en la violencia política contra las mujeres en razón de género. Bienvenidos, muchas gracias. Ahora, cuando hablamos sobre aspectos conceptuales sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género, tenemos que entrar sí o sí a hablar sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no? No podemos pensar que esta violencia está disociada, la violencia política contra las mujeres en razón de género está disociada o está separada de otros tipos de violencia o de un marco de violencia general hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres parte de una construcción histórica, científica, literaria, si ustedes quieren analizarlo así, y cultural, en donde se indica que las mujeres son seres que tienen menos capacidades. Las mujeres tenemos menos capacidades y esto se va legitimando con distintas acciones, distintas leyes que van prohibiendo que las mujeres accedamos a espacios y a la vida pública y que se traducen en una idea de que nosotras no podemos estar en el espacio público. Entonces, hay que entender cómo es que se ha construido este discurso que va discriminando, va legitimando y va permitiendo que haya acciones de violencia, que haya distintos tipos de violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. Nada más hay que recordar, por ejemplo, que en Grecia antigua las mujeres no eran consideradas ciudadanas y por lo tanto no podían estar en el espacio público ni tomar decisiones en el ágora. Los únicos que podían estar en ese lugar, en ese espacio, eran los hombres propietarios. Todos los demás no eran considerados seres completos y por lo tanto no podían estar ahí. Más adelante, muchos siglos después, en la academia, desde un discurso científico, se pensaba que las mujeres no teníamos tantas capacidades intelectuales como los hombres y por lo tanto instruirnos, es decir, llegar a la educación, tomar alguna carrera, alguna licenciatura no era algo adecuado porque nosotros no podíamos pensar de la misma manera que los hombres. Incluso cuenta la historia que cuando se permitió a las mujeres ingresar a la universidad, entre los comentarios que hicieron algunos académicos en ese siglo fue, pues ya dejen pasar también a los animales, total, mujeres y animales no tienen la misma capacidad.
Ahora, al día de hoy uno pensaría que estos comentarios, estas ideas, estos aspectos culturales han quedado atrás. Sin embargo, nos damos cuenta que en medios de comunicación, que incluso la sociedad misma sigue considerando que las mujeres no tienen tantas capacidades de liderazgo, no tienen tantas capacidades asertivas para la toma de decisiones, no se encuentran capacitadas para estar en zonas de mando o en zonas de alta presión. Insisto, todo eso son valores culturales y todo eso nada más obedece a un patrón histórico y cultural con el que nos han educado. Entonces, esta construcción ha legitimado que las mujeres somos menos capaces y se traduce en una dominación que se sustenta a partir de una división sexual del trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? A que históricamente a las mujeres se les ha recluido en el espacio privado o en el espacio doméstico y a los hombres se les ha llevado al espacio público. A partir de esta división sexual del trabajo, las mujeres están encaminadas a realizar determinadas labores y los hombres están encaminados a realizar otras tantas labores. Entonces, cuando las mujeres deseamos ocupar ese espacio público, pues culturalmente se ve extraño. ¿Por qué? Porque, insisto, históricamente se nos había asignado al espacio privado. Entonces, hay roles y hay actividades que se van a considerar importantes y que esos están además en el espacio público. Por el contrario, hay actividades y roles que se desarrollan en el espacio privado y que se consideran que no son importantes, como cuál, pues hacer las labores de la casa, cuidar a las personas que así lo requieren, niños, personas de la tercera edad, enfermos, por ejemplo. Se piensa que esas actividades no son productivas, no son relevantes y que además solo las pueden realizar las mujeres. Entonces, como vamos viendo, esta construcción de los espacios y de los sexos asociados a esos espacios va trayendo como consecuencia que pensemos que las actividades que realizan las mujeres no son importantes y que las que realizan los hombres sí lo son. Ahora, no solamente es una cuestión histórica, es una cuestión cultural, sino que además se ha dotado de un sistema legal que también ha prohibido o que ha impedido que las mujeres se incorporen al espacio público como quisieran. Por ejemplo, legalmente las mujeres no podíamos votar ni ser votadas. En el caso nacional, hasta 1953 se permitió el ejercicio de este derecho. Pero también en otros países, así como en el nuestro, hubo sistemas legales que impedían que las mujeres pudiéramos trabajar a menos que tuviéramos el consentimiento de nuestro padre, tutor, de nuestro esposo, etcétera, es decir, algún varón. No podíamos abrir una cuenta de banco, no podíamos estudiar, existían estos impedimentos. Entonces, los sistemas legales también impedían que las mujeres nos desarrolláramos en el espacio público. Y no solo eso, sino que ahora también hay sistemas, diríamos, de consentimiento, en donde esta dominación, este ejercicio de dominación hacia la mitad de la población del planeta va atravesado por una idea de que nosotros consentimos o que nosotros estamos de acuerdo o estamos de forma adecuada con lo que el sistema patriarcal nos ha impuesto, ¿no? Como que hablar, por ejemplo, de la liberación sexual, que nosotros consentimos y se vende la idea de que tener muchas parejas sexuales es de una mujer empoderada. Dirían las teóricas feministas, eso forma parte del sistema de dominación patriarcal. Ahora, todos estos mecanismos que ya vimos que son históricos, culturales, legales, han producido que haya una dominación de las mujeres hacia recluirlas en el espacio privado y quitarles de la autonomía de las decisiones que tomen. Ahora bien, estos sistemas
¿Qué es lo que pasa o cómo se traducen? Se traducen en la práctica y en la vida cotidiana en una idea cultural donde las mujeres están subordinadas a los hombres en todas las áreas. En este sentido, pues pareciera que nosotros les tenemos que pedir permiso para hacer cualquier actividad, que nosotras en realidad estamos siempre bajo el yugo de un hombre, o que el que realmente está tomando las decisiones es un hombre, sea el padre, el hijo, cualquier figura paterna que esté alrededor de una mujer. Y que, como veremos más adelante, se traduce en la violencia política contra las mujeres en razón de género, en esta percepción de que una mujer no puede tomar decisiones por ella misma, sino que siempre va a ser basada en la agenda de un hombre, basada en los principios de un hombre, que le está dando las directrices, que le está diciendo qué es lo que debe de hacer o incluso cómo es que debe de votar. Esto es importante, ¿por qué? Porque culturalmente se piensa que las mujeres son seres con menos capacidades. Históricamente, culturalmente, se ha legitimado esta subordinación de las mujeres hacia los hombres. Y esto se traduce en distintos tipos de violencia que se manifiestan en todos los ámbitos del espectro social y que van a construir un panorama de subordinación, de sometimiento y de gran violencia hacia las mujeres. Ahora bien, para entender esta violencia hacia las mujeres, tenemos que comprender que no solamente se manifiesta un tipo de violencia. Lo que normalmente ocurre es que se da en un contexto donde confluyen distintos tipos de violencia y que además se dan en ámbitos diferenciados, pero que van generando una subordinación y van generando un contexto donde las mujeres están sometidas por aspectos tan variados como violencia económica, cuando se le paga un menor salario a una mujer, aunque desempeñe el mismo cargo o el mismo puesto que un hombre. Violencias simbólicas en el sentido de, lo veremos más adelante, pero de hablar mal, por ejemplo, de las mujeres o de pensar que una mujer no piensa tanto. Violencia física, cuando se golpea, cuando se agrede a una mujer físicamente, y todas estas, como lo vamos a ver más adelante, confluyen cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de todo este clima, de todo este sistema de subordinación de las mujeres y de ejercicio de la violencia hacia las mujeres, ¿esto en qué se traduce en la política? Bueno, pues que las mujeres quieren o cada vez actúan, cada vez tienen menos participación, o aunque quieren participar en la política, a veces estas violencias hacen que no lo hagan de forma tan participativa o de forma tan numerosa o cuantiosa como lo hacen los hombres. ¿Por qué será? Pues porque hemos encontrado a partir de distintos estudios que las mujeres son acosadas, las mujeres que quieren ingresar a la política son discriminadas por su condición de mujer. Todavía más si nosotros pensamos que hay mujeres indígenas y entonces esta discriminación se incrementa, no digamos incluso cuando hay mujeres que pertenecen pertenecen a las disidencias sexuales, entonces estas discriminaciones van incrementándose. ¿Esto qué tiene como consecuencia o cuál es la consecuencia de esta situación? Pues que las mujeres en general no quieran participar. Pero no solamente es eso, sino que también hay mujeres que han acusado y que han señalado que han sido víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Y entonces, cuando son conscientes las mujeres que quieren participar en la política de todos estos elementos, pues muchas veces ya no quieren participar. Es decir, estos tipos de violencia sí tienen una repercusión todavía mayor que cuando se manifiestan o cuando se ejercen contra los hombres de su participación o de su inclusión en los ámbitos políticos. Hemos observado también
que a veces cuando son candidatas mujeres no se les otorgan los recursos que por ley les deben de otorgar los partidos políticos. Entonces, pues estamos hablando de que hay un sistema histórico, cultural, que incluso se ha basado en preceptos y prejuicios científicos, que pasa por cuestiones legales hasta hace no pocos años, hace 60 años que se reconoció el derecho del voto a la mujer. Entonces, estamos viendo que este sistema cultural de entrada ya no le permitía el ingreso a las mujeres, y cuando se ejercen estos tipos de violencia, bueno, pues tiene como consecuencia que las mujeres todavía menos quieran acceder, o que todavía menos quieran ingresar o lanzarse por una candidatura o por un cargo de elección popular. Entonces, por eso es importante comprender el contexto de violencia para ver cómo es que esta violencia se manifiesta en la violencia política contra las mujeres en razón de género.